Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un placer de predicar la palabra de Dios y estar en medio de un gran estudio sobre el tabernáculo. En el Antiguo Testamento, de Moisés hasta el rey David, Israel tenía un lugar de reunión y de comunión con Dios. Se llamaba el tabernáculo. Y hemos visto que el tabernáculo representa a Jesucristo, quien para nosotros en 2025, Él es el lugar donde encontramos comunión con Dios. Por medio de Él uno puede ir a Dios en esta vida y ir a Dios en el cielo por toda la eternidad. Bueno, hemos estado viendo, ustedes ven aquí, que esta es una ilustración del tabernáculo, y cuando uno entra al lado este del tabernáculo, del atrio que está alrededor del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces uno entra en el atrio y encuentra el altar de bronce, el único lugar de sacrificio por los pecados de Israel para poder acercarse a Dios y tener comunión con Él. Esto representa, este altar de bronce, a Jesucristo, como Él murió en la cruz como el único sacrificio por nuestros pecados. Caminando un poco más adelante uno encuentra la fuente de bronce. Este es un lugar donde el sacerdote entraba para lavar sus manos y sus pies para poder entrar en el lugar santo y ministrar a Dios, y también para poder ofrecer sacrificios sobre el altar de bronce. Jesucristo se deja ver en la fuente de bronce. Aprendimos que Jesucristo es la fuente de todo lavamiento espiritual, por medio de su sangre, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Caminamos hacia adelante, entrando ahora en el lugar santo, y vimos una mesa cubierto de oro. La mesa de los panes de la proposición o la presencia de Dios. Y estos panes representan a Jesucristo, el pan de vida eterna. Jesucristo es el pan de vida, el verdadero sustento espiritual para los que creen en Él y reciben a Él por fe, no físicamente, sino por medio de la fe. Ahora, hoy nos toca una nueva lección en el tabernáculo. Ven aquí que hay un candelero de oro. ¿Qué podemos aprender del candelero de oro? Bueno, vamos a comenzar en Éxodo capítulo 25. Acerca de este candelero, en primer lugar, vamos a ver su descripción bíblicamente. Fue hecho, dice en versículo 31, dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, mire, a su base, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo, es decir, de oro puro. Dice versículo 32, saldrán 6 brazos. ¿Ven aquí los 6 brazos? Además de la caña central, había 6 brazos, 3 de cada lado. ¿Sí? Y saldrán 6 brazos de sus lados. 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Dice también en versículo 33, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Tenía su uso práctico este candelero, y vamos a ver más adelante, pero también era muy
ornamentado, era muy decorado, muy agradable para los ojos. Versículo 34 dice, y en la caña central del candelero, ¿qué dice? 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Mire la decoración, con flores, manzanas. Dice en versículo 35, habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Ahora noten en versículo 37, y le harás 7 lamparillas. Noten, en la parte arriba de cada brazo, 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Recuerdan que este candelero estaba en el lugar santo. También vimos que había una mesa de los panes en el lugar santo, y en un estudio futuro más adelante, rumbo al lugar santísimo, había un altar de incienso. Entonces, el candelero alumbraba hacia adelante, ¿verdad? Para dar luz a la mesa de los panes, al altar de incienso. Dice, versículo 38, Éxodo 25, 38, también sus despabiladeras y sus platillos hechos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Bueno, ¿qué es un talento? Bueno, un talento era aproximadamente 35 kilogramos. Muy bueno, este es de buen tamaño, este candelero de oro que alumbraba en un lugar muy oscuro. Vamos a ver esto en un ratito más. Ok, esta es la descripción, y dice al final, versículo 40, Dios dijo a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, es decir, en el monte Sinaí, donde está en este momento Moisés recibiendo instrucciones sobre el tabernáculo. Esta es la descripción del candelero, pero también para funcionar el candelero necesitaba aceite, y había instrucciones. Vamos a ver ahora la descripción del aceite en Levítico. La Biblia va así: Génesis, Éxodo, Levítico capítulo 24, aceite para las lámparas. Y dice en versículo 2, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, para este candelero, aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente en el lugar santo. Dice, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Entonces, solo Aarón, el sacerdote, y su descendencia podían ser sacerdotes y así entrar en el lugar santo para llevar a cabo este ministerio de hacer arder el candelero para alumbrar el lugar santo. Dice versículo 4, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Esta es la descripción bíblica del candelero de oro. Esta es su descripción. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál fue su ubicación? Su ubicación en el tabernáculo. Bueno, dice claramente en Éxodo 27, versículo 21, en el tabernáculo de reunión. También dice en Levítico 24, 3, en el tabernáculo de reunión, aquí en el lugar santo,
afuera del velo que está delante del testimonio. Cuando habla la Biblia del testimonio, está hablando del lugar santísimo. Del lugar santísimo, y recuerden que había un velo separando el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces estaba fuera del testimonio. El testimonio habla del arca del pacto, que contenía el testimonio que eran los 10 mandamientos. Entonces el candelero estaba fuera del lugar santísimo, fuera del lugar del arca del pacto, en el tabernáculo de reunión, es decir, en el lugar santo, no en el lugar santísimo, en el lugar santo. Muy bien, entonces estaba en el mismo lugar, como ya se mencionó, donde había una mesa para los panes y un altar de incienso. Esto fue la ubicación del candelero. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál fue su función del candelero? Bueno, Éxodo 25:37 dice, al sacerdote hay que encender este candelero para que alumbren estas lamparillas sobre los 6 brazos y la caña central, para que alumbren hacia adelante, dando luz para que el sacerdote ofreciera los panes sobre la mesa de los panes, para que el sacerdote ofreciera incienso sobre el altar de incienso. Dice Éxodo 27, versículo 20, sobre la función del candelero para el alumbrado. Iban a traer el aceite para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, porque recuerdan, esto era unos miles de años, siglos, varios siglos antes de luz eléctrica. No tenían luz eléctrica. Entonces, el tabernáculo tampoco tenía ventanas para recibir la luz del día. Y aunque tuviera que en la noche, por eso toda la noche estaba encendida el candelero, encendido, y todas sus lamparillas para dar luz, para que siguiera adelante el ministerio de los sacerdotes, para hacer posible comunión entre el pueblo de Israel y su Dios. Necesitaban esa luz para tener comunión con su Dios. No teniendo el tabernáculo ventanas, necesitaban desesperadamente esa luz. Esto era la función del candelero. Ahora, terminando, ¿cuál es la gran lección? ¿Qué lecciones podemos aprender y qué aplicación hay para nosotros en 2025 respecto a este candelero de oro? Bueno, vamos a contemplar una verdad respecto a la luz que transmitía este candelero como en forma figurativa. Respecto a Dios, ¿qué es la luz? Bueno, Dios es luz, es pura luz. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, como este candelero emitía pura luz, ¿verdad? Física para el ministerio de los sacerdotes. Mire, Dios es luz, luz absoluta, luz pura en absoluto. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Moralmente, espiritualmente, Dios es pura luz. Santa luz, luz en absoluto, luz absoluta, y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero ¿qué quiere decir esto, que Dios es luz? Es un concepto un poco difícil de definir. Bueno, vamos a tratar de ir más en concreto. Cuando la Biblia dice Dios es luz, Dios es verdad.
es verdad absoluta. No nos gusta en esta época o edad moderna absolutos morales. No, todo es relativo. Lo que te cae bien, lo que prefieres, lo que te gusta, lo que te hace feliz, hazlo. Aunque perjudiques a otros y ofendes a Dios. No, Dios es verdad absoluta, es luz absoluta. Dios es justicia perfecta, absoluta y eterna. Dios es justicia. Dios es luz. Por eso, es decir, es verdad, es justicia. Dios es luz, es decir, es santidad y pureza impecable, intachable, eterna, absoluta. Santidad y pureza impecable. Dios es luz, es decir, Él es bondad. Bondad, pura bondad, nada de mal. Nada de tinieblas en Dios. Es pura bondad y es puro amor. Estar en la luz es estar en la verdad, en la justicia, en la santidad, en la bondad y el amor de Dios mismo. Porque Dios es luz. Dios es verdad. Dios es justo y justicia. Santo y santidad. Bondad y bondadoso y amor y amoroso. Es Dios. Dios único, vivo y verdadero. Creador de todo y salvador de todo aquel que en Él cree. Gracias a Dios, Él es pura luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este candelero emitía luz, daba luz, y Dios en absoluto y eternamente es luz y da luz. Pero el problema es este mundo en que vivimos y las personas en este mundo. Nosotros colectivamente somos tinieblas. Estamos en las tinieblas moral y espiritualmente. Si Dios es verdad, nosotros vivimos en mentiras, en engaño, en falsedad. Vivimos en error, ignorancia, idolatría. Si Dios es verdad, el hombre vive en todo esto que es lo contrario. Si Dios es luz y así perfecta justicia, entonces aquí en la tierra no es difícil encontrar mucha injusticia, aún teniendo leyes, teniendo legisladores, teniendo gobernadores, pero ahí está la injusticia a diario. Si Dios es luz y así pureza y santidad en absoluto, entonces el hombre tristemente vive en tanta impureza, inmoralidad, corrupción y contaminación moral desde el corazón, afectando el espíritu, afectando la mente, afectando las palabras, afectando los hechos. El hombre no anda en la luz como Dios, no anda en la impureza. Si Dios es bondad absoluta, bondad, qué hermoso ser es Dios. Él es bondad en absoluto, pero el hombre tristemente vive en maldad, en malignidad, con mala voluntad. Y si Dios es puro amor, 1 de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16, dice, Dios es amor. Dios es luz y siendo luz, Dios es amor. Gracias a Él. Pero aquí en la tierra, cuánto odio hay y existe, cuánto odio. Cuántos pleitos en nuestras casas, en nuestras familias, pleitos, enojos, amarguras, resentimientos, recelos, venganzas, violencias.
Estamos viviendo en una etapa muy triste de este mundo, en la historia de este mundo. Siempre ha existido el pecado, siempre ha existido la maldad, estas tinieblas, y siempre desde la creación del mundo. Pero en nuestros tiempos estamos viendo que la luz de Dios se está echando fuera. Y estamos adoptando, creyendo el engaño del diablo. Satisfacer los placeres, hacer lo que nos parece inteligente y sabio, pero sin la palabra de Dios, que si Dios permite, veremos más adelante, la palabra de Dios es luz, es la luz de Dios, para conocer a Dios que es luz. Pero entonces el problema es, Dios es luz, pero el hombre es tinieblas, el mundo está en tinieblas. Y entonces, ¿cómo es que Dios, siendo perfecta y eterna luz, cómo puede Dios alumbrar este mundo nuevamente para reconocer su error, su pecado, su maldad, su alejamiento y separación de Él voluntariamente, y poder volver a Él, a la luz, y disfrutar la bendición de vivir en la presencia de la luz de Dios, un Dios que es un Dios de verdad, justicia, santidad, bondad y amor? También las tinieblas representan la muerte, la luz representa la vida de Dios y vida eterna con Dios, pero las tinieblas representan la muerte y las tinieblas eternas del infierno. No, Dios quiere alumbrarte, amigo, amiga, quiere alumbrar a la humanidad entera, y quiere hacernos volver a Él y disfrutar vida y verdad, y así bien y bendición en esta vida y en la eternidad, en un lugar donde no existirá jamás para siempre las tinieblas, en el cielo, en la gloria eterna. Lee los últimos 2 capítulos de la Biblia, la Nueva Jerusalén, la gloria de Dios. Ni existirá sol ni luna. Dios con su Hijo Jesucristo son el alumbrado. Alumbrarán eternamente aquel lugar de dicha eterna. Pero amigos, tenemos que entender cómo volver a Dios, la luz, permitir que su luz nos convenza de nuestra maldad, pero también nos encamine a Él nuevamente. ¿Pero cómo? ¿Qué ha hecho Dios para alumbrarme y hacerme volver? Bueno, la Biblia habla de varios medios divinos que Dios ha escogido para alumbrar al hombre. Vamos a lo mejor no ir más allá del primer, pero más fundamental de todos los medios, el primer medio para volver a Dios, la luz, es decir, el medio por el cual nos alumbra como seres humanos para poder conocerle y volver a Él. ¿Qué es este primer medio más importante, más primordial, más fundamental? Pues es nada menos que su Hijo Jesucristo. Por medio de su Hijo Jesucristo, el ser humano puede ser alumbrado para volver de su pecado a su Dios, recibir perdón, salvación, vida nueva y vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 1. Donde el libro comienza así, hablando de Jesucristo, el verbo o la palabra que el Padre envió. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, es Jesucristo. Y el verbo era con Dios, su Padre, en el cielo desde la eternidad. Y el verbo, Jesús, era Dios, uno con su Padre. Este Jesús, el verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz, Jesucristo, en las tinieblas de este mundo, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es una luz victoriosa. Aunque parece que el diablo está ganando la victoria, Jesucristo al final será victorioso. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Vino Juan el Bautista para anunciar la venida del Mesías, del Salvador Jesús, la luz, a fin de que todos creyesen en Cristo la luz por medio de él, Juan el Bautista, el predicador. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan siempre anunciaba a Cristo. Él dijo, es necesario que yo mengüe, que sea menos yo, pero que Cristo crezca. Él es la luz. Hay que creer en Él para vida nueva y vida eterna. Y dijo, Jesucristo era aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. A todo hombre. Él vino a este mundo. Nuestra cuarta lección hoy en nuestro estudio sobre el tabernáculo es hablando de Cristo en el tabernáculo. Número 4. ¿Qué representa este candelero para nosotros en tiempos del Nuevo Testamento, de Jesucristo en adelante? El candelero nos enseña que Jesucristo es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Puedo repetir esto con dulces palabras, directamente de la palabra de Dios. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el unigénito. Jesucristo es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. ¡Qué preciosa verdad! Ahora vamos a expandir, vamos a profundizarnos más. Vamos a capítulo 3. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios, hablando del Padre, de tal manera amó Dios al mundo, el mundo pecador, perverso, alejado de Él, viviendo en tinieblas. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Te ama, me ama, siendo aún pecadores nos amó. ¿Y cómo demostró? Que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún pecando y en tinieblas, Cristo murió por nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, ven a la luz a pesar de las tinieblas en que has estado viviendo y estás viviendo aún, rumbo a la condenación, rumbo a la separación eterna y las tinieblas eternas. Dios te ama y envió a su Hijo como luz para alumbrarte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en el Hijo de Dios crucificado, resucitado, la luz del mundo que me invita a venir a Él, creer en Él, recibirle a Él por fe. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Pero por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En lugar de creer, quiso aquella persona que rechaza a Cristo, quiso otra cosa. Tenía su propia manera de pensar, de sentir, de vivir sin la luz. Dice, y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, expuestas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oh amigos, Jesucristo vino a este mundo para alumbrar nuestras tinieblas, para exponer nuestra maldad, nuestro pecado, para que nos arrepintiéramos, no para que siguiéramos en el pecado. Juan capítulo 8, tan claramente Jesús dijo, y te dijo a ti. Jesús otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dijo en versículo 5, capítulo 9, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, terminando este programa, hay una reflexión necesaria antes de llegar a parte 2, la segunda parte de este mensaje. Si Dios permite seguir en la próxima lección, esto amerita una reflexión sincera y profunda. ¿Estoy viviendo en las tinieblas del mundo y del pecado? ¿O estoy viviendo en la luz de Dios y de su Hijo Jesucristo a través de la palabra de Dios? ¿En qué mundo estoy viviendo? Sí, vivimos en un mundo de pecado, pero cuando uno se arrepiente de su pecado y su maldad y vuelve a Dios la luz y confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarle de todo mal. Dice 1 de Juan, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La pregunta es, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Qué amas? ¿Más las tinieblas, el pecado, tu camino sin Dios, sin su palabra, sin su voluntad? ¿O quieres la luz, la verdad de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la vida nueva y eterna que Dios da en su amor eterno, en enviar a su Hijo a morir en la cruz para cargar con todas tus tinieblas y perdonarlas y redimirte, rescatarte y librarte de tus tinieblas y entrar en tu corazón y limpiarte con su sangre preciosa para ahora andar en luz, en verdad, en bondad, en amor, en justicia, en santidad, como un verdadero hijo de Dios, que es Efesios capítulo 5, un hijo de luz. Pero tenemos que decidir qué queremos. Y esto va a afectar cómo nos va, no solo en esta vida, sino nuestro destino eterno. Yo animo que hagas esta reflexión y al ver en qué mundo estás viviendo, pues volver a la luz. Ven a la luz, volver a la luz. Si has dejado la luz conociendo a Cristo, y si no le has conocido, ven a la luz. Vuelve a la luz, conoce la luz. Tendrás paz con Dios, tendrás el gozo de Dios, tendrás el perdón y la salvación y la vida eterna en Cristo. Y entonces, adiós tinieblas. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí ahora todas son hechas nuevas. Es nuestro deseo y confío que es el deseo de Dios, que Dios bendiga a todos y a cada uno con esta luz que es Jesús, la luz del mundo.